Septiembre es en muchos países es el momento de la cosecha. Y bueno, es muy interesante también oír ese punto de vista. Y el gran reto que tengo hoy, voy a hacer 3 satshangs con el calendario de Swami Shivananda, que lo tienen los profesores, pues los del profesorado, y también los karma yogis que lo quieran. Listo. Los karma yogis que lo quieran lo pueden reclamar pues que no lo tenga, lo pueden reclamar ahí en la recepción, pues. Hay 2 libros que recomiendo mucho de Shivananda, y uno es, ¿cómo se llama? Yoga de Shivananda. Bueno, ahí están también en la recepción. Es de Venkatesananda, un discípulo. Yo me he leído todas, la autobiografía, y hay millones de cosas, pero hay 2 que son para mí los highlights, pues. Y es de, ¿cómo se llama? Shivananda Yoga, así se llama. Y ahí habla Venkatesananda, describe cómo era Shivananda, y eso a mí me llega al corazón. Y de hablamos cuando tuvo el Mahasamadhi, el día que dejó el cuerpo, pues. Y hay otro que se llama, ese solamente está en inglés, y ese lo pueden conseguir gratis en Divine Life Society, también es online. Y el otro se llama What Shivananda Teach, y solamente está en inglés. Y es un gran resumen de otro discípulo de él, de toda la enseñanza. Y basado sobre todo mucho en ese libro, y en muchas cosas, hice este trabajo del calendario. Entonces son 3 meses, y cada día hay un mensaje. Y la intención era hacer los sutras de la enseñanza de Shivananda. La verdad fue un buen trabajo, muy, muy buen trabajo, porque va como los sutras de Patanjali, y un sutra es la verdad comprimida, y un sutra va llevando al otro. O sea, no son ahí pues como frases célebres como en collage, sino que va bien conectado, pues es un buen trabajo, pues. Entonces voy a empezar, y el gran reto es que son 3 meses, o sea, 31 mensajes, y tengo ese reto pues de hacerlo en 3 días, pues. Entonces, bueno, con los milagros de Dios todo se puede. Entonces arranca primer día, y yo lo que hago, mi práctica, lo tengo en la mesa de noche, y todos los días voy pasando de a un mensaje, y me encanta, y es la primera cosa que hago en el día, pues. Entonces el primer mensaje dice: empieza cada día como si fuera el comienzo de una nueva vida. Entonces la instrucción que nos da es, en el día, cada día cuando empieza, empezarlo como si fuera una vida nueva. Y lo podemos extender también a todos los ciclos. ¿Cuál es el ciclo? El comienzo del ciclo de la vida. ¿Cuándo comienza realmente el año nuevo para cada uno? El día del cumpleaños. Es un día también súper importante. Y el luna nueva también. Y el comienzo pues de cada ciclo, empezarlo pues con toda. No como seguir ahí como medio anestesiado, atombado, sino empezarlo con toda. Muy importante. Mucha gente viene acá el día del cumpleaños y no nos promocionamos, yo no sé, es una intuición muy, muy especial. Luego dice: empieza el día con Dios. ¿Qué significa empezar el día con Dios? Empezar con sadhana, no arrancar con estrés ni nada, sino arrancar con la práctica espiritual. Y dice: acaba el día con Dios. ¿Qué significa? Acabar el día con la vibración alta. Antes de dormir, acabar con la vibración alta. Arreglar cualquier problema que uno tenga, como dice Jesús, y elevar la energía, porque como nos vamos a dormir, esa es la calidad del sueño. Entonces dice: empieza el día con Dios, con la energía alta, acaba el día con Dios, y después dice los karma yogis: llena el día con Dios. Una instrucción muy importante. ¿Cómo se llena el día con Dios? Karma yoga. O sea, ahora arrancamos el día con la vibración alta, con la práctica espiritual, y el gran reto es mantener esto. Muchas veces uno está en el mat y eso es una paz y uno siente una claridad, y ya al minuto ya está
en el samsara. Entonces nos dice, para mantener este estado, hacer karma yoga durante el día. Otras prácticas también, como repetir el mantra y muchas cositas que también ayudan, pero básicamente llenar el día con Dios significa que durante el día uno hace karma yoga y eso mantiene esa vibración bacana que uno logra en la práctica espiritual. Luego dice, el nacimiento humano es una adquisición, es la adquisición más preciosa que tenemos. Esto es algo que dice también Adi Shankaracharya. Lo más valioso que hay es uno nacer con el cuerpo humano. Los animales son hermosos y también se pueden iluminar, pero este instrumento es muy poderoso. Este cuerpo humano es súper poderoso. El cuerpo humano es un regalo invaluable de Dios porque es el mejor instrumento para conectarnos con Dios. Habiendo nacido como humanos en esta vida, no debemos perder la gran oportunidad para iluminarnos. Shankaracharya dice que quien nace en cuerpo humano y además tiene energía y además le llega un camino espiritual y tiene un gurú, un maestro, si no se dedica a iluminarse es un suicidio espiritual, dice él en Vivekachudamani, muy parecido. Luego dice, el tiempo consume la vida. Esta parte es muy importante de la enseñanza de Shivananda. Dice, el tiempo consume la vida. El tiempo es como, describe él, como cuando uno prende la vela o cuando uno pone el relojito de arena. Los que nos tocó el relojito de arena, que uno pone así y se va cayendo pues como el tiempo de vida que uno tiene. Entonces dice, el tiempo consume la vida. Quien reconozca este hecho es un sabio. El tiempo de vida es lo más valioso que tenemos. De eso vamos a hacer un satsang muy importante, muy especial, donde llegamos, bueno, eso lo hago siempre con preguntas, pero si uno analiza bien, no lo crean, pero analícenlo, lo más valioso que tenemos es el tiempo. Lo segundo sería la tierra, creo yo. Pues yo por lo menos siempre compro tierra. En vez de tener plata en el banco, unas cosas rarísimas que no entiendo qué son, me parece mucho más valioso tener pedazos de tierra. Pero mucho más valioso que la tierra, 1000 veces más valioso que la tierra, es el tiempo de vida que tenemos. Y dice, quien se la pilla es un sabio, lo dijo en el anterior. El tiempo es la ciencia de la vida. Y ojo a esta frase que es impresionante. Si pierdes tiempo, pierdes la vida. Perder tiempo, cada que uno está ahí como perdiendo tiempo, está echando a la basura lo más valioso que tenemos, que es el tiempo de vida que tenemos, pues. Y luego dice algo muy poderoso, dice, para dominar cualquier arte en la vida, una cosa súper sencilla, dice, debes dedicarle 1 hora todos los días. Después de 6 meses estarás sorprendido con el progreso que has tenido. Algo súper valioso. Si uno quiere aprender a cantar, a bailar, dedique regularmente tiempo a eso. Y después es impresionante lo que muy sencillo. Cualquier cosa que uno quiera desarrollar, simplemente eso. Muy bonito. Después dice algo muy poderoso, que es una enseñanza muy poderosa de él, que la tenemos en un separador que tienen los del profesorado. Dice, la iluminación no es un asunto para posponer hasta la jubilación. O sea, hay gente que dice, no, pues es bonito todo eso espiritual, pero cuando me jubile, pues por ahora, pues a lo que es, pues. Dice, es una necesidad vital, urgente, de la que hay que ocuparse inmediatamente. Un cuerpo viejo, débil, demacrado y decrépito no es capaz de hacer sadhana. Ojo a esto, ofrécele a Dios una flor fresca, tu juventud, no una marchita. Entonces no importa la edad que uno tenga, pero el hecho es que de una meterse en el camino espiritual. Es como el mensaje que nos da ahí, pues súper bonito. Y acá viene el mensaje de hoy, el 8, pues el mensaje que yo tengo hoy, pues, que es el 8, día del cumpleaños. Y dice así, que lo hemos repetido mucho, pero pues lo voy a leer.
Dice, primero, porque lo valioso, más valioso de Swami Shivananda para mí es que él arranca la enseñanza desde antes de Perkinder. O sea, que nos da la base. Que yo creo que es lo que necesitamos los seres humanos. Yo creo que los seres humanos no necesitamos PhDs, ni, ¿cómo se llama? Doctorados, ni másteres, nada de eso. Yo siento que necesitamos la base de esa traza del colegio. Ayer oí un video muy bacano de la historia de Colombia, que se los voy a mandar, muy valioso, porque yo me estoy desatrasando de eso, de prekinder, del colegio, y este fue un video que encontré maravilloso, pues. Y Swami Shivananda nos da la enseñanza de prekinder, o sea, arranca desde ahí, arranca desde lo base de la base de la base, y eso es muy, muy grandioso, sobre todo para este momento, pues. Entonces dice, primero la salud y después Dios. Si quieres alcanzar a Dios. Si uno le da, pues si no le damos prioridad a la salud, nunca vamos a llegar a Dios. Y eso es súper importante, lo vimos mucho en el profesorado de empresas. Los empresarios lo tienen súper claro, es muy importante tener las prioridades. Dice, el cuerpo es el templo del alma y el instrumento principal para lograr la meta de la vida. La salud es la base de la vida. El mantenimiento de la salud es un deber sagrado. Sin salud no podemos lograr ninguna meta en la vida, ni siquiera las metas mundanas. O sea, sin salud no logra ni conseguir plata, pues, mucho menos va a alcanzar una meta espiritual, pues. Si quieres, el cuerpo es el barco para cruzar el océano del samsara. Entonces lo que vimos en el inicio del profesorado, el cuerpo es visto como el instrumento para llevarnos, el carro, pues el vehículo, para llevarnos a la meta del yoga. Por eso es muy valorado por los yogis, supremamente valorado. Obviamente no es la meta, pero como instrumento principal es muy importante. Y luego habla los voy a leer acá y les voy a también decir un poquito de la naturopatía, como las bases, pues. Entonces dice, la alegría es la base de la salud. Eso es algo muy importante, muy, muy importante. Uno amargado, pues, puede hacer todo, pero nunca va a tener salud. Muy importante esa enseñanza. Luego dice, que es lo mismo que dice el Bhagavad Gita, la salud radiante solo se puede asegurar viviendo una vida moderada. Y eso lo experimentó, pues, muy en carne propia. Él se puso a hacer cosas, como muchos maestros, mega extremas. O sea, él se metía al Ganges. Yo hice el profesorado de yoga en la base de los Himalayas y pasaba el Ganges, que uno se puede meter todavía porque era muy en el nacimiento, pues yo me metía todos los días. Y este río acá, pues es un jacuzzi, hirviendo. O sea, eso era de verdad, o sea, uno se electrocutaba. Esa agua del Ganges es una cosa de verdad muy, muy especial, pues. Y él se metía a las 4 de la mañana a hacer yapa. Y después dijo, en vez de iluminarme, acabé con un lumbago. Entonces nos recomienda muy por la experiencia no ir en ese yoyo, pues, como en ese péndulo, pues, de hacer cosas extremas para después torturar el cuerpo, pues. Entonces dice, cuando se duerme lo preciso, ni mucho ni muy poco, se come la cantidad adecuada, cuando se realiza la cantidad precisa de ejercicio adecuado. No va a hacer ejercicio tullidos. Exceso es igual de malo, o sea, tuye más. Uno lo ve, esa gente, por ejemplo, los futbolistas o esa gente que hace extremo ejercicio, acaban, eso sí es tullimiento de verdad. O sea, peor que no hacer, pues eso es igual de malo, pues. Se trabaja y se descansa en armonía. Eso lo puse en paréntesis, sin prisa, sin pausa, pero sin prisa. Entonces, cuando uno logra esta moderación, es la salud, pues. Y luego dice a esto que es supremamente importante, dice, el Hatha Yoga es la medicina más barata, más científica y más eficiente que tenemos.
gran enseñanza del Hatha Yoga. Si hacemos Hatha Yoga, los hospitales, chao, parques públicos, jardines botánicos, todo eso. La medicina más, yo siempre repito, es la teslada del yoga. La segunda medicina más potente sería la medicina de la selva. Indudablemente la de los chamanes y todo eso. Pero eso hace daño. Conozco un chamán muy especial que cura cáncer y cosas pues bien potentes. Y él dice que ya tiene mucho pesar porque las cortezas y todas esas medicinas le da pesar dañarlo en la selva. Esto es medicina lo Tesla, pues, o sea, es cero violencia, es interna, es muy especial. Entonces nos dice los puntos claves para tener salud son, primero, Hatha Yoga, ejercicio físico. Él también, aparte del Hatha Yoga, trotaba y jugaba tenis, según entiendo, y hacía ejercicio bien poderoso, también físico. Dieta sátvica, ayuno ocasional. Acá estamos los lunes, hoy hay khichari por la noche, siempre, todos los lunes. Y comer solamente khichari por la noche los lunes es un buen detox muy suave, pues para no ir como con unos extremos. Obviamente para los karma yogis que ya lleven más de 3 meses y que ya la comida pues ya está, no se pongan a hacer cosas extremas y todavía no es el momento. Y los miércoles tenemos khichari todo el día. Yo lo hago mucho y es muy buen detox. Y es un detox que no es extremo y es chévere, pues. En todas partes recomiendan el ayuno moderado. Un ayuno, que es un ayuno eficiente, un ayuno en el que uno está en paz, que no siente estrés y que no te lleva como a extremo que después devora uno. Cuando uno hace un ayuno así que después sale, pero a devorar, yo lo hice mucho en mi vida, entiendo que es eso, perjudica la salud más que nada, pues. O sea, ahí se acaba uno con el acné, es una cosa muy, muy perjudicial. Dice hábitos moderados, alegría en el corazón y la conservación y transmutación de la energía. Y habla en Natural Cure, que es el libro más bacano que yo le conozco de la salud. Acuérdense que él escribió más de 300 libros y tiene muchos sobre salud, sobre la salud, yo tengo muchos. Y el que más me llega se llama Natural Cure, lo recomiendo mucho. También está traducido al español, pero si estaba en inglés, 1000 veces mejor en inglés, la traducción como muchas es muy mala. Y ahí habla de la naturopatía, que es yo creo que en el colegio es muy importante que todos los seres humanos conozcamos el Ayurveda y la naturopatía. La naturopatía es una medicina impresionante y se basa, pues así como pensé, bueno, lo que se llaman en las empresas elevator speech, que es uno tiene que vender algo en lo que dura el ascensor. O sea, está en el ascensor y que pueda vender algo así de rápido, pues entonces tengo ese reto de hacer un elevator speech de naturopatía según Shivananda. Entonces la naturopatía se basa en 3 cosas muy importantes. Es una medicina científica, la más bacana de todas, y se basa en 3 cosas. Primero, nos dice lo que nos dicen los indígenas. El caldo de cultivo de la salud es, ¿cuál es la entidad más poderosa de salud que hay? La madre tierra, la naturaleza. Por eso yo creo que lo estaba pensando en estos días mucho, estaba en esa reflexión, el indicativo principal para mí de si un país se está desarrollando es qué porcentaje de selva tiene. Porque la selva te produce salud, produce aire limpio, produce agua, ese detallito, y produce todo lo básico para la salud y para muchas otras cosas, pero es para la base del bienestar, porcentaje de selva. Es para mí el indicador principal, pues. Lo segundo, la naturopatía se basa en
¿cómo se dice? Accionar pues en dos cosas muy importantes, y es en la capacidad del cuerpo para desintoxicarse a sí mismo y en la capacidad del cuerpo de regenerarse y en la capacidad, en la inteligencia natural y la sabiduría natural del cuerpo. Entonces activa todo lo que produzca la inteligencia natural del cuerpo, la medicina natural del cuerpo. ¿Y qué es lo que produce en la práctica eso? ¿Qué activa la medicina interna del cuerpo? ¿La qué? Shavasana. Shavasana profundo, consciente. Cada que entramos en un estado profundo de relajación consciente, se activa la farmacia y la inteligencia y la sabiduría y la medicina natural que tenemos adentro, que es la más poderosa. ¿Y cómo ayudamos al cuerpo en su gran capacidad y sabiduría de él mismo desintoxicarse? No devorando, no comiendo demasiado, los ayunos ocasionales y las prácticas de desintoxicación, como el panchakarma, que yo creo que es la mejor de la Ayurveda. Bueno, eso es un tema, recomiendo mucho, Natural Cure de Shivananda, muy, muy especial. Después de la salud, segundo paso que viene, dice, después de la salud, el segundo paso en el camino espiritual, y eso es muy importante, porque si uno sabe es uno y otro, y va llevándolo a uno, pues, con plastilina, pues, a la meta del yoga, pues. Entonces nos dice, el segundo paso en el camino espiritual son los preceptos éticos y morales, los yamas y los niyamas, que vamos a estudiar muy profundamente en el profesorado. Sin fundamentos no se puede construir nada. Entonces los yamas y los niyamas los vamos a ver más profundamente, pero es básicamente no hacerse daño, no hacerle daño a nadie, no dejar que nadie te haga daño, no decir mentiras, no robar, el manejo sabio de la energía sexual, saucha, que es la impureza física, mental y espiritual, y mucho del entorno, pues, el contentamiento, bueno, los vamos a ver, pero básicamente es eso, que está pues en todas las tradiciones, los 10 mandamientos, pues todas esas cosas. Dice lo segundo, o sea, sin eso uno puede hacer pranayama, se puede parar en las pestañas, para cabeza, puede hacer todo y nunca va a llegar pues a la meta espiritual. Entonces por eso nos dice, claro, pues eso es lo bonito de él, que nos dice a lo coquito de verdad cómo llegar, pues. Luego dice, sé suave como la mantequilla cuando se requiere compasión, pero más duro que el hierro cuando se trata de los principios básicos. Ten el coraje, me encanta esta cosa, ten el coraje de vivir de acuerdo a tu convicción. Y luego nos dice, hacer asanas, pranayama, concentración, meditación, sin estar establecido en los yamas y los niyamas, o sea, diciendo mentiras, hiriendo a la gente, bueno, todo eso, dice, es como echarle aire a una colchoneta rota, o como tratar de construir un edificio sin bases, pues. Y acá viene lo práctico. La única manera de lograr la cultura ética, o sea, los yamas y niyamas, es a través del servicio desinteresado. Lo repito y lo vuelvo a repetir una y otra vez. No puedes desarrollar ninguna virtud sin servicio desinteresado. ¿Cuál es la base del camino espiritual? Karma Yoga. Y nos dice, y nos repite, y nos sigue repitiendo. Sin Karma Yoga, nos dicen muy claro en la tradición de nosotros, todos los centros sin enseñar el Karma Yoga, todos los centros de meditación son centros de frustración, porque nunca vamos a tener una experiencia espiritual si no hacemos Karma Yoga. ¿Por qué? ¿Quién me explica eso? Porque es como lo que limpia el ego. Exacto, porque la meditación, ¿cómo es el lago en la meditación? Cristalino y calmado. Y ahí siente uno pues el tesoro que tenemos adentro.
Y mientras el lago esté lleno de pantano, podemos pararnos en las pestañas, podemos estudiar meditación, Tailandia, en Bután, en la China, todos esos idiomas, y nunca vamos a tener ninguna experiencia. Nos lo dicen clarito, muy, muy claro. Luego nos dicen, las flores del camino espiritual son las virtudes. Y lo primero que tenemos que hacer, eso es una enseñanza también muy hermosa de él, cómo desarrollar, y recomienda cada mes cómo desarrollar cada virtud. ¿Cuál es la primera virtud? Que lo dice también Jesús y lo dice el Bhagavad Gita, se dice en todas las tradiciones. ¿Cuál es la primera virtud que tenemos que desarrollar? La humildad. Entonces dice, y lo primero que tenemos que hacer para desarrollar estas virtudes es cultivar el deseo de tenerlas. Esa es una enseñanza muy poderosa y muy, muy importante. Uno no hace nada sin un deseo profundo de hacerlo. Eso es principio básico de mercadeo. Si uno quiere que alguien mueva algo, pues que haga una acción, tiene que estar muy claro del beneficio que tiene esa acción, pues si no, puede uno hacer lo que sea y no se logra nada, pues. Entonces, para lograr cualquier cosa que queramos, tener un fuerte deseo de quererlo. Por eso la gente no deja de fumar hasta que no sienta un deseo él mismo profundo de dejar de fumar. Y pueden llevarlo a cualquier tratamiento y llevarlo a cualquier parte del mundo, las cosas más caras que puedan pagar. Y si la persona adentro no quiere dejar o las drogas o el cigarrillo, nada le puede servir. Entonces, por eso nos dice eso tan práctico. Primero cultive el deseo. Nos lo dice muy claro. Entonces dice, la primera virtud y más importante en el camino espiritual es la humildad. Lo dice Jesús también y lo dice el Bhagavad Gita muy claramente también. Si quieres tomar agua de la llave, tienes que agacharte. De la misma manera, si quieres tomar el néctar de la inmortalidad, tienes que doblarte. La grandeza del ser humano se mide en el grado de su humildad. Lo que demuestra que alguien es santo es su humildad. Los grandes santos son los más humildes. Y si van a dar un ejemplo mega de la humildad. O sea, cuenta Venkatesananda, que cuando llegaba alguien al ashram, pensaban que él era el de la recepción, pues nadie, no era así que se viera pues el gran maestro, no. Uno cualquiera pues se veía ir. La humildad pues en él era lo más evidente y lo más claro posible pues. Y después dice, lo tercero, ¿cuál era lo primero? Salud. Segundo, llamas y los preceptos éticos. Si uno tiene varios novios al tiempo, está diciendo mentiras y está hiriendo a alguien o a algo o lo que sea, es imposible que uno sienta una experiencia espiritual. Y lo tercero es viveka, se llama viveka, la discriminación entre lo real y lo irreal, lo permanente y lo pasajero, y lo placentero que nos lleva al dolor y el sufrimiento, y lo bueno que nos lleva a Dios. Entonces esa es la viveka, es la sabiduría para ir no al entertainment y el placer como inmediato, sino ir a lo que de verdad lleva a la felicidad, pues muy, muy importante. Y acá dice algo muy práctico. De la misma manera que el pescador pone la carnada para atrapar el pez y no para darle comida, cuando uno quiera, sí, el cazador que quiere coger un pájaro, le pone comida, algo placentero pues, pero es para cogerlo. Eso en la publicidad podemos también pillárnosla. Y el cazador pone semillas en la red para que los pájaros caigan en la trampa y no para calmar su hambre. El samsara nos ofrece placeres para que caigamos en sus redes. Viveka ayuda a no caer en la trampa. Ahora es muy importante eso, en tener viveka. Y si no, uno compra Coca-Cola y fuma Marlboro y yo no sé, yo no veo mucha televisión, entonces no sé qué hay ahora, pero en mi época era eso. Sí, Papacito de Marlboro y sí, digo lo mismo, sí. Entonces, bueno, no caer en eso.
hay que desarrollar viveka para no caer en esas bobadas, pues. Para no votar por alguien que quiera ser presidente bien torpe, pues, por ejemplo, también. Hay que desarrollar viveka, muy importante, muy importante. Y dice después, el placer que está mezclado con dolor, miedo y preocupación no es placer para nada. Y acá nos dice, que es la pregunta que hace un yogi, ¿cómo desarrollo viveka? Entonces acá nos lo dice. Viveka se desarrolla con satsang, asociación con maestros espirituales, y svadhyaya, el estudio de las escrituras sagradas. Entonces, los que queramos desarrollar viveka, está muy clara la instrucción. Escrituras sagradas, ¿cada cuánto? Se llama svadhyaya, que vamos a estudiarlo en el profesorado, diario. ¿Recomendado en qué tradiciones? Todas, 100%. Todos los días tener el hábito de estudiar escrituras sagradas. Muy importante para desarrollar viveka. Y muy importante la asociación. En este momento no hay pues un gran santo, pero esto que estamos haciendo acá es un satsang muy poderoso. Y cuando haya un ser muy poderoso, dejar todo y ir a donde está ese ser. Eso desarrolla viveka, muy. Ve chiquita las dos, viveka y con K. Sí, señora. ¿Qué número es este? Es el 22 del primer mes, porque son 3. Bueno, vamos a la 23. Ahí estoy en una maratón, pero lo vamos a lograr. Lo primero que tenemos, es que es muy bacano porque es que nos explica con plastilina. Explicaba una Karma Yogi acá. Si yo les digo, Atman Yoga queda en el poblado. Ahí quedaron con una pista, pues. Pero si yo les digo, van por la avenida del poblado, voltean por la clínica Medellín, primer semáforo, voltean a la derecha y luego de uno otra vez a la derecha, segunda casa a mano derecha. ¿Con cuál instrucción llega más? Eso es Shivananda. O sea, estos sutras es eso. Es de coquito, pues, en plastilina, explicándonos cómo de verdad llegamos a esa experiencia. Pero así con la base, pues, como niños chiquitos, pues. Entonces después dice, lo primero que tenemos que hacer para lograr cualquier cosa es desarrollar un fuerte deseo de lograrlo. El deseo intenso mueve nuestras acciones para lograrlo. Lo que les expliqué pues con el dejar de fumar. La voluntad sigue al deseo como el perro sigue a su amo. Y dice, después viene acá esta instrucción muy importante. Si tu deseo por iluminarte es débil, por ejemplo en los profesores de yoga, de Hatha Yoga aprendemos, uno dice, el Hatha Yoga lleva a la iluminación, y si uno dice eso en mercadeo, nadie llega. Entonces uno tiene que decir los beneficios secundarios, pone la piel divina, rejuvenece, se hace avispado, lo mejor que puede haber por la salud. Pero el deseo de iluminarse es un deseo que uno dice bacano, pero no lo tiene tan fuerte. Entonces lo primero que tenemos que hacer es desarrollar un deseo profundo por iluminarnos, pues. Entonces dice, este deseo puedes crearlo siendo consciente del sufrimiento dentro del samsara y la dicha y el amor que se siente en la iluminación. Si tienes la misma intensidad de amor por Dios que tienes por tus deseos mundanos, lo alcanzas en un segundo. Entonces, normalmente uno dice, yo les hago una encuesta, pues, ¿quién se quiere iluminar? Pues no creo que nadie diga que no, creo que todos vamos a decir que sí. Pero uno dice, bacano, pero un novio, un heladito, viajar a Bután, no sé. Y el deseo dicen los maestros, tiene que ser tan intenso como cuando uno tiene la cabeza debajo del agua. Así tiene que ser de intenso. Que cuando uno alguien te pone la cabeza debajo del agua, que es el único deseo que uno tiene. Una respiración. Uno no dice el último novio, el último helado, la última chocolatina, no.
solamente, y así tiene que ser de intenso el deseo por iluminarse. Dice verdadero, y después dice, verdadero viveka. ¿Qué produce verdadero viveka? Los profesores, los karma yogis, pues, profesores. ¿Cuál es la consecuencia del verdadero viveka? Sutras de Patanjali, para llegar a Nirodha. 2 palabras, tan Nirodha. No, verdad, Abhyasa, lo vamos a hacer en el profesorado, Abhyasa, Vairagya, tan Nirodha. Lo que produce calmar la mente son 2 palabras muy importantes, que es viveka, y eso produce automáticamente vairagya, desapego. O sea, la verdadera sabiduría es lo que produce el desapego. Desapego pues a las cosas mundanas, pues para pegarnos a Dios. Y dice, el vairagya inferior, o sea, el desapego inferior, se logra viendo los defectos de los objetos que deseamos. Entonces nos dice, porque necesitamos viveka, sabiduría y desapego al mismo tiempo, o vamos a estudiarlo, abhyasa y vairagya. Entonces, el desapego inferior que se debe desarrollar se logra cuando uno ve el defecto del objeto que uno quiere. Por ejemplo, uno dice, voy a ser feliz cuando tenga finca. Entonces, ver el mantenimiento y ver lo maluco que es quedar endeudado y ver, pues, todos los defectos que pueda tener. Pues. Uno ve como la cosa romántica, pero ver el defecto de lo que uno quiere desapegarse. O quiere dejar de fumar, pues simplemente ve atentamente lo que sale ahí, pues, esas fotos que salen ahí en el paquete de cigarrillo, pues, y contempla eso. Y eso hace que uno no, pues, que se produzca desapego. Si uno tiene una botella de guaro, ve el guayabo, ahí. Entonces, eso es lo primero, para desarrollar vairagya, pues el desapego, ver el defecto de eso. Y el superior, ¿cómo se logra el vairagya superior? Los profes. El superior se logra cuando tenemos una experiencia espiritual. Cuando uno vive en carne propia una experiencia espiritual, chocolatinas, novios, no sé, chécheres, bobadas, bueno, le parecen, pues, o sea, se desapega a eso naturalmente. El ejemplo que dan es como cuando a un niño, el niño está muy apegado al triciclo, le regalan moto y el triciclo se desvanece solo, pues. O uno está muy apegado a ¿cómo se llama esa cosa? Bocadillo. Pero te ponen una chocolatina y el bocadillo se disuelve solo, pues. Entonces eso es lo que nos dice. Dice, los objetos de los sentidos, eso es del Bhagavad Gita, los objetos de los sentidos, y era el sutra, como el verso principal que más le gustaba a Gandhi. Los objetos de los sentidos se apartan del abstinente, dejando atrás el anhelo. Pero este también desaparece cuando se ve lo supremo. Entonces, una experiencia espiritual disuelve todas las adicciones. Las drogas, el cigarrillo, el azúcar, todo eso. 27, ya, vamos, recta final. Sigan atentos. Ahí vamos, lo vamos a lograr. Después dice, esto es muy largo y lo voy a explicar. Dice, bueno, lo voy a leer un poquito, la parte primera. Así como necesitamos un maestro para lograr maestría en música o medicina o cualquier otro arte, necesitamos indudablemente un gurú para avanzar en nuestro camino espiritual. Eso es una enseñanza, pues una cosa muy importante que nos dice él. Krishna se sentó a los pies de Sandipada. El gurú de Rama era varios, pero el principal fue Vashista. Jesús, ¿cuál era el gurú de Jesús? Fue a que lo bautizara Juan el Bautista, en el Jordán. Incluso los devas tienen a Brihaspati como su gurú, o sea, los dioses mismos tienen gurús, pues. E incluso los grandes entre los seres celestiales se sentaron a los pies de Dakshinamurti. Entonces la reflexión que dice el Swami
es de pronto uno también necesita un gurú. O sea, si necesitaron los Devas, necesitó Krishna, necesitó Jesús, probablemente uno también, pues vale la pena, dice, vale la pena cuestionarse, que de pronto uno también. Y la gente pregunta, ¿pero puede servir uno muerto? Pues alguien que ya dejó el cuerpo, y lo que me dicen los maestros es que es muy bueno que sea vivo, y que esté ahí pues en carne y hueso, pues, sí. Es como tener un novio online, pues es distinto que físicamente, ¿o no? Sí, ok. Entonces, bueno, lo mismo, pues. Entonces, 28. Lo más eficiente que podemos, porque viene la pregunta, siempre es ¿cómo? ¿Qué es lo más eficiente que uno puede hacer para encontrar su gurú? Ir a la India. Lo dicen todas las tradiciones. ¿Cómo es? Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Entonces lo más eficiente, dice acá, que podemos hacer para encontrar nuestro gurú es ser buenos discípulos. Eso es. Si uno es buen discípulo, pues si uno hace, discípulo viene de la palabra disciplina. Entonces si uno de verdad hace juicioso su disciplina, llega. Y lo primero, la experiencia de muchos es, lo primero es que uno encuentra el camino espiritual. A mí me pasó así, yo encontré Shivananda y pues supe que eso era pues lo que yo necesitaba, lo mío pues como anillo al dedo pues muy claramente. Y después el maestro de la India me dijo, yo quería hacer el ATTC, el profesorado avanzado, que es espectacular. Lo quería hacer también en la India, lo quería hacer con él, que me pareció pues espectacular. Era muy opuesto a mi maestro, pues a Swami Swarupananda, muy distinto, pero era lo máximo. Pero ese Swami de verdad es de lo más grandioso que yo he conocido. Era así, pero de lavar y planchar, y era muy con la gente, muy bacán, bueno, una cosa pues súper especial. Y yo quería hacer el ATTC con él, el profesorado avanzado, y me dijo, no vaya donde uno mucho mejor que yo, que es Swami Swarupananda, le queda más cerquita y es en las Bahamas. Entonces así te van llevando, uno va conociendo el camino y después eso va apareciendo solo, si uno es juicioso y de verdad hace lo que tiene que hacer, no se queda con la cosa intelectual, sino que marcha de verdad en el camino espiritual, pues. 29, ánimo. El brahmacharya, ¿qué es brahmacharya? Control de los sentidos y la energía sexual. El brahmacharya, esto es una cosa muy central de su enseñanza, es para el aspirante espiritual como la electricidad para un bombillo. El aspirante espiritual debe subliminar su energía sexual en energía espiritual y usarla para meditar. Entonces lo vimos también en la Ayurveda. Por todos los lados eso llega súper claro. La energía sexual es la que produce la iluminación. Entonces hay que sublimarla. Y hay dos caminos, acá lo dice, les leo acá y acá lo explica él. Dice, la meta del camino espiritual se puede lograr a través del celibato y de la vida de pareja. Entonces, para los monjes, todas las tradiciones se usa eso, y esa energía se canaliza a energía espiritual. Reprimir esa energía que produce lo que vemos actualmente. Perversidades horribles. Lo mismo que tapar una olla de presión. Después explota horrible. Pero hay una tecnología para sublimar esa energía en energía espiritual, que es lo que practican los monjes y gente demasiado avanzada. Ellos por allá, los que no, la enseñanza es, brahmacharya, la primera enseñanza es no meterse en dramas. Él dice acá, uno puede llegar a la meta espiritual a través del celibato, los monjes, y los que no, se puede llegar a través de la vida de pareja, pues. Pero lo explica muy claro, pues los dramas, que muchos seres humanos se atrofian mucho en dramas emocionales, es el peor obstáculo para la iluminación, pues. Entonces yo creo que la enseñanza para muchos puede ser
no meterse en dramas emocionales, no meterse en otra pareja, no armar dramas, muy de nosotros, es como muy colombiano, muy de México, no meterse en telenovelas mexicanas, pues. Muy importante esa enseñanza, muy extrema. Yo lo veo acá, a mí me toca ver, siempre digo, lo que ustedes quieran saber del planeta me preguntan a mí, porque yo acá vivo, o sea, yo no veo un reality, yo estoy adentro del reality. Me toca todo en vivo, en directo, y por la experiencia directa mía también, y por verlo acá cotidianamente, no hay nada que atrofie más el cerebro que meterse en dramas emocionales. Nada atrofia, ni las drogas, ni la marihuana que atrofia demasiado, ni nada atrofia más que dramas emocionales. Entonces dice, la vida, entonces repito todo esto, ya vamos a recta final, falta este y otro. La meta del camino espiritual se puede lograr a través del celibato y la vida de pareja también. Dice, la vida de pareja, si se vive correctamente, haciendo karma yoga, caridad y todo lo que es bueno para la humanidad, o sea, si uno vive una vida de parejas, como enseñamos pues en pensamiento positivo, juntos haciendo algo por el mundo, dice él, no es un obstáculo en el camino espiritual. Una buena esposa o un buen marido son como el cauce de un río para llegar a la meta, explica él. Entonces, dos posibilidades, o solo, que es muy bacano, lo estaba experimentando y me encanta y cada vez me gusta más, muy chévere, o en una pareja bacana, así. Esas son como las dos posibilidades para, como en ese sentido, para iluminarse. Y luego dice, 31 lo logramos, no importa qué religión sigas. Él era experto, dicen, que él nunca cambiaba a alguien de religión, nunca pues volvía a un católico, hinduista, ni nada de esas cosas, pues. Decían que él a un católico lo volvía de verdad católico, a un musulmán le enseñaba que era ser de verdad musulmán, y así pues a un chamán de verdad que era un chamán, pues. Dice, no importa qué religión sigas, lo importante es poner en práctica sus enseñanzas, y esta era una de sus grandes enseñanzas, y por lo cual, creo que lo vieron, Swami Vishnu cayó pues con Swami Shivananda por esta gran frase, una onza de práctica, muy importante esto de él, y él escribió 300 libros pues, después le preguntaron, entonces ¿para qué escribió tantos libros? Y él dice, una onza de práctica es mejor que toneladas de teoría, o sea, poner algo en práctica es mucho mejor que leerse esos 300 libros. Y después le preguntaban, ¿y por qué entonces escribió 300 libros? Dijo, porque la gente tiene que leer 300 libros para poner una onza de práctica. Entonces lo importante no es qué religión sigamos, sino qué tanto ponemos en práctica, pues. Y acabé el primer mes. Mañana viene otra maratón de 30 sutras y después al tercer día 30 sutras. Pero vale la pena, y vale la pena tener esto y leer esos dos libros y despertar esa energía de Shivananda, muy, muy importante. Muchos maestros han dicho acá que acá se siente impresionantemente la energía de Shivananda, y eso se siente en los ashrams y todo que se estudia la energía de él, uno lo siente. Cuando ellos dejan el cuerpo físico, están mucho más presentes que con el cuerpo físico. Y lo que estamos haciendo en estos 3 días, como dije al principio, es despertando esta energía dentro de nosotros, de Swami Shivananda y de la Virgen María. Muy interesante que nacieron el mismo día, pues. Demasiado interesante, pues demasiado bonito. Entonces, ánimo, Shivananda con toda adentro de nosotros, en este ashram y en todo el planeta, despertar esa energía demasiado importante. Entonces, bueno, anuncio no